Vamos a hablar sobre esta problemática que golpea duro y que preocupa. Se trata de la trata de personas. Para ello tenemos una entrevista vía Zoom con Aisa Tejada. Ella es directora general contra la violencia de género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, mucho gusto. Eh, Mencionábamos que este tema de la trata de personas es algo que preocupa y que golpea, ¿no? ¿Cuál es la realidad en el país sobre esta problemática? Sí, este delito de trata de personas es un flagelo que está azotando fuertemente al país y en realidad a nivel mundial. Los casos de trata se presentan de manera continua, recurrente. Las organizaciones criminales, las bandas criminales que se dedican a este tipo de delitos, cada vez articulan de mejor manera, usan las tecnologías, con lo cual el Estado debe estar también articulado y coordinado para enfrentar este flagelo. Por ejemplo, tenemos algunas cifras Ujú. de los centros de emergencia mujer y familia que han atendido a casos de trata de personas. El año pasado se recibieron 186 casos de trata de personas con fines de explotación sexual y el presente año, en lo que va de enero a agosto, se han recibido 97 casos. Pero es importante resaltar un dato adicional de estas cifras, que en la mayoría de los casos, por no decir el 100%, se trata de víctimas mujeres y víctimas menores de edad, niñas y adolescentes. Menores de edad, ¿el 100%? Sí, efectivamente. Por ejemplo, eh, en el caso del año pasado, de 186 víctimas que registró los Centros de Emergencia Mujer y Familia, tenemos que 135 casos fueron de niñas y niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad y 50 casos fueron de mujeres adultas de 18 a 59 años. Es decir, todas las víctimas fueron mujeres, Claro. niñas, adolescentes y mujeres adultas. Y es que la trata de personas puede ser con fines de explotación sexual, pero también con fines de explotación laboral. Pero en la mayor cantidad de casos es con fines de explotación sexual. Es decir, se capta, se traslada, se retiene a las víctimas y luego son sometidas a que tengan relaciones sexuales con personas y se les retiene sus documentos. Por ello es que este delito afecta gravemente a las Ujú. personas, su dignidad en realidad, ¿no? Claro. Usted mencionaba que estas cifras, ¿no?, que se dan en el país, ¿no?, en lo que va del año son 97 y el año pasado fueron 186. ¿Hay alguna región o zona identificada donde se ha dado mayor número de estos casos? Bueno, sí, en lo que va del año, por ejemplo, Junín registra la mayor cantidad de casos, 31 casos reportados de trata de personas con fines de explotación sexual, seguido de Huánuco con 13 casos y Lima Metropolitana con 11 casos. Y también para dimensionar un poco más de repente de qué estamos hablando, de qué problemática Ujú. estamos hablando, el Ministerio del Interior, que es rector en materia de lucha frente a la trata de personas, también tiene data estadística de los casos que recibe la Policía Nacional del Perú. Y por ejemplo, en el año 2024, según las estadísticas del Ministerio del Interior, se contaba con 669 víctimas. Es decir, es una gran cantidad de casos. Y si nos vamos desde el año 2017 al 2025 a agosto, se cuentan con más de 4.970 víctimas de trata de personas. Por ello, Increíble. existe una política nacional frente a la trata de personas, donde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables participa activamente con servicios en favor de las víctimas. ¿Y en qué consiste esta participación que menciona? Sí, el Ministerio de la Mujer, a través de los centros de emergencia Mujer y Familia, atiende a las víctimas, les brinda contención emocional, orientación legal y también psicológica para conducirlas por dónde deben de presentar sus denuncias. Ujú. Pero también realizamos de manera muy permanente asistencias técnicas y capacitaciones a todos los operadores involucrados en esta materia. ¿Para qué? Con el objetivo que estén con la legislación actualizada,
que fortalezcan sus conocimientos, que sepan cómo atender a la víctima, porque muchas veces en estos tipos de casos la víctima no se reconoce como tal, porque ha sido ya de una manera tan extraída de su entorno de Claro. seguridad que ella no se considera una víctima. Entonces, permítame comentarle que en los centros de emergencia mujer a nivel nacional tenemos 245 centros de emergencia mujer que atienden de manera regular. Tenemos 185 centros de emergencia mujer y familia que están ubicados en comisarías en una alianza estratégica con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Y estos 185 centros de emergencia mujer atienden los 365 Ujú. días del año, las 24 horas del día. Claro, ahora, ¿se ha hecho por ahí algún análisis o un estudio respecto a cómo es que operan estos delincuentes que captan a menores y muchas veces terminan secuestrándolas? ¿Cómo es el modus operandi de estas bandas? Sí, la mayor cantidad de casos que han sido denunciados reportan que la forma de captación fue a través de los medios digitales y con fines laborales, con falsas ofertas de trabajo, pero también en el caso de menores de edad y de adolescentes con ofertas de hacer modelaje, de casting, y en algunos casos también los tratantes usan la seducción. Por ello es que hay que estar muy atentas y atentos de con quiénes se interrelacionan nuestras hijas, nuestros hijos, porque como sabemos, la pantalla puede decir que es una persona menor de edad, que estoy hablando con una persona de mi misma edad, pero en realidad es una persona adulta, ¿no? Ujú. Y ofrecen un trabajo bien remunerado, con pocos requisitos, entonces hace atractiva esa situación y las personas caen en estas situaciones de riesgo y finalmente terminan siendo víctimas de trata de personas. Claro, ahora, estas bandas buscan algún, digamos, un perfil de potenciales víctimas. Claro, por lo general apuntan a la vulnerabilidad. En realidad, las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres, por su condición de tal, ya se encuentran potencialmente en una situación de vulnerabilidad. Pero una necesidad de trabajo las hace más vulnerables, ¿no? Porque si una persona está con la necesidad de trabajar, de tener ingresos, y ve una oferta de trabajo que no me exige requisitos, que me van a pagar muy bien, que de repente me ofrecen trasladarme al interior del país, pero bueno, para mí puede ser una opción. Pero ese tipo de situaciones en realidad son una típica situación de captación para trata de personas. Y es por ello que el trabajo no solamente corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la Policía Nacional del Perú, al Poder Judicial y la Fiscalía, sino también los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Tienen que Claro. fiscalizar también, realizar labores permanentes de fiscalización, ¿no? Claro, una de las formas en las que se ha logrado detectar esta trata de personas es en estos, ¿cómo se les dice? Asentamientos de minería ilegal, ¿no? Esto termina también fomentando actividades ilícitas. Una de ellas es la trata de personas y se encuentran muchas veces a menores de edad. Está vinculado directamente este ilegal negocio de la minería ilegal con la trata de personas también. Exactamente. Existe un vínculo directo en realidad con todas las economías ilegales, tala ilegal, minería ilegal, con otro tipo de delitos, entre ellos los que afectan especialmente a mujeres, a niñas, niños y adolescentes, que es la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, porque también estas economías ilegales usan a las niñas, a los niños para trabajos forzosos, con no les dan, digamos, las condiciones mínimas siquiera, ¿no? A los adolescentes o a los jóvenes para que puedan trabajar, en realidad están sometidos a una explotación. Y es por ello que, como mencionaba, el trabajo del Estado debe ser articulado, coordinado, porque estas organizaciones criminales, estas economías ilegales, han, digamos, ya asentado en algún lugar determinado y ahí el gobernador regional o los alcaldes tienen una responsabilidad también fundamental, ¿no? ¿Tienen participación en esas autoridades que usted menciona?
Sí, nosotros coordinamos y también fortalecemos las capacidades de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. A lo largo del país, estos espacios tienen las instancias de concertación que están liderados por los alcaldes y por los gobernadores, donde se abordan temas relacionados a todo tipo de violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, entre ellos la trata de personas, Ujú. pero la responsabilidad también viene a través de la ley. La ley establece ciertas responsabilidades a los gobiernos regionales y locales para garantizar la seguridad de sus ciudadanos que están en su jurisdicción. Y parte de la seguridad es que no exista violencia, que podamos vivir en un entorno libre de violencia, que las niñas y los niños puedan caminar por las calles sin ningún tipo de peligro, y las mujeres también, ¿no? Claro, antes yo recuerdo mucho que se daba este escenario, ¿no? Que venían una menor de edad de provincia, recomendada por alguien, la mandaba a trabajar a una casa, ¿no? Como empleada del hogar, y muchas veces no tenían, no sé si les pagarían, simplemente a veces solamente le daban alimento y no las dejaban siquiera salir. ¿Eso también califica como explotación sexual? Perdón, Sí, laboral. es una de las formas de explotación, es lo que se denomina el padrinazgo, ¿no? Esa situación en la que, como usted bien lo ha mencionado, ¿no? Se trae a una persona, no es mi ahijada, ¿no? Y le voy a dar estudios, pero realmente termina realizando todas las labores Claro. del hogar sin, obviamente, sin ningún intercambio de menos estudios. Esa es una forma de explotación. Y la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación también abarca situaciones en las cuales tenemos que enfrentar, como es el padrinazgo o también la mendicidad. La mendicidad, cuando vemos a niñas, a niños que se acercan a los vehículos a Ujú. vender o a pedir dinero, esa es otra forma de explotación. Y nuevamente, gobiernos regionales y locales tienen que abordar esta problemática. Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nosotros abordamos este trabajo con los gobernadores, con los alcaldes, para eliminar todo tipo de violencia. Claro, este tema del padrinazgo que usted menciona, ¿se sigue dando en la actualidad? Ha disminuido o de repente ya no se registra Ujú. como, digamos, antes era más común y Claro. no se veía como una forma de explotación, pero ahora lo bueno es que a raíz de tantas campañas de difusión, de sensibilización, ya las personas poco a poco están asumiendo que esta también es una forma de explotación y ya están dejando de hacerlo. Entonces, por ello es que, por ejemplo, el día de ayer, que ha sido el Día Nacional contra la Trata de Personas, el Ministerio de la Mujer enfatiza mucho en acciones preventivas y por ello hemos tenido el día de ayer una activación en el terminal de Yerbateros de manera coordinada con la policía, migraciones, Ujú. con Sutran, con la fiscalía, para realizar esta activación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a difundir a las personas que están ahí qué cosa es la trata de personas, qué servicios brinda el Estado para atender los casos, cómo se presenta una denuncia, y también la Sutran ha fiscalizado, porque los viajes de menores de edad tienen que cumplir ciertos requisitos, porque la trata de personas implica como una de sus acciones el traslado de la persona Ujú. a lejos del lugar donde vive, ¿no? Claro. Hemos presenciado algunos operativos policiales, ¿no? En algunos distritos de Lima, con allanamiento de viviendas, y se advertía la presencia de ciudadanas extranjeras, ¿no? Que eran, como usted mencionaba, ¿no? Les decían, ven a Lima, te ofrezco un trabajo, y finalmente eran explotadas sexualmente. ¿Esta situación se sigue dando? ¿Se presenta aún? Sí, existe una alta cantidad de víctimas de trata de personas que son extranjeras, porque justamente los tratantes, las organizaciones criminales, los agresores, como le mencionaba, ¿no? Trasladan a la persona de su entorno seguro con alguna oferta, no solamente una oferta laboral, sino con una oferta de repente mejorar su situación económica, ¿no? Entonces las trasladan a otro lugar y lo que se ha evidenciado de los casos reportados es que les extraen los documentos de identidad. Entonces, imagínese usted una situación en la que una persona está en otro país donde no conoce a nadie, está totalmente indocumentada y está retenida Ujú. por estas organizaciones. Entonces, ahí, por eso las situaciones de trata es un flagelo que debemos de combatirlo desde todas las aristas por parte del Estado. Claro, usted mencionaba
que habían denuncias, habían, digamos, una cifra, ¿no? Ahora, una menor de edad que es, digamos, rescatada de estas garras de la trata de personas, ¿qué tipo de acompañamiento recibe después? Digamos que no es solamente rescatarla y la llevo a su casa, entiendo. Debe haber un acompañamiento porque debe haber estado sometida a flagelos que nadie espera. Sí, en realidad las víctimas de trata tendrían que pasar por todo un proceso de reintegración. ¿Qué quiere decir? Que se restituya todos sus derechos. En principio, una contención emocional, pero también un apoyo psicológico. Si es menor de edad, se elabora un plan de reintegración donde involucra su retorno al colegio, su salud, ¿no? Se le hace una evaluación y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene centros de acogida residencial Ujú. que están diseñados para niñas, niños, adolescentes que están en situación de vulnerabilidad o en riesgo de vulnerabilidad. Este es un servicio que se brinda y también atendemos casos de trata de personas. Y este acompañamiento que se hace a la menor que es víctima, ¿también incluye a la familia? Claro, en algunos casos las víctimas han sido extraídas de su lugar de origen. Bueno, mejor dicho, por lo general son extraídas de su lugar de origen. En algunos casos han huido de su hogar. Entonces, el proceso de reintegración no involucra, como usted lo señaló, que las liberan y ya como que, ¿no? Sino que tiene que haber todo un proceso. Es por eso un plan individual. Se tiene que ver cada caso por caso, porque de repente la niña o el niño ha huido de su hogar porque hay problemas de violencia, ¿no? Claro. Entonces no se trata tampoco de retornarlo, sino que el equipo multidisciplinario que trabaja desde el Ministerio de la Mujer hace una evaluación integral, integral de la niña, el niño, de su familia, de su entorno. Entonces es un proceso largo, pero es necesario, porque la trata, como lo mencionaba, afecta tanto la salud física, mental, que Ujú. pues la persona a veces no se reconoce como víctima. Ahora, ¿se puede dar casos de reincidencia? Por ejemplo, en un operativo termino rescatando una menor. Al año siguiente, ¿ha habido casos que han vuelto a rescatar a la misma persona? Bueno, no tenemos ese reporte de la Policía Nacional del Perú, porque si no saldría en las Ujú. estadísticas, pero a raíz de todo este plan de reintegración, pues lo que se trata es un acompañamiento para que la niña, el niño o el adolescente no vuelva a caer a una situación de trata. Claro. Y por eso, como le mencionaba, el Ministerio de la Mujer pone mucho énfasis también en la prevención, en la difusión, de saber identificar situaciones de riesgo, que mamá y papá estén al tanto con quienes se interrelacionan mis hijas, mis hijos en las redes sociales, ¿no? ¿A dónde van? ¿Con quiénes se están relacionando? ¿Cómo es su relación en las escuelas? ¿Con quiénes están conversando? ¿No? Es muy importante que las mamás y los papás estén atentos. Ahora, ¿qué tanta cultura o conciencia tiene el peruano respecto a la trata de personas? Digamos, ¿lo tenemos mapeado o lo vemos de lejos nada más? Bueno, yo creo que sí lo tenemos, como usted dice, mapeado, porque las acciones de difusión no solamente vienen desde el Ministerio de la Mujer, sino también la Policía Nacional del Perú, tenemos el Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pero sí es necesario ampliar porque nunca va a ser suficiente lo que hagamos, porque cuando hay una víctima de trata, en realidad, involucra pues una seria afectación a sus derechos y eso es lo que se quiere evitar. Entonces, por ello es que nosotros, con ocasión de la conmemoración del Día Nacional contra la Trata de Personas, hacemos acciones preventivas de difusión y agradecemos a ustedes porque el día de hoy nos están dando un espacio para que todos sus radioyentes, sus televidentes, tomen conocimiento qué es la trata de personas, qué hace el Ministerio de la Mujer para atender a las víctimas, dónde puedo acudir a presentar una denuncia, Claro. puedo ir a los centros de emergencia mujer, puedo canalizar mi denuncia directamente a la Policía Nacional del Perú. ¿Qué hace la Fiscalía? También protege a las víctimas, garantiza pues su integridad para que en el proceso penal, si es que se llega a aperturar un proceso, pues no sea pues sometida a doble revictimización y también alejarla de los tratantes, porque estas organizaciones están tan organizadas que no se sabe pues en dónde están enquistadas y es por ello que hay que protegerlas sobre todo, ¿no? Claro.
Usted mencionaba el tema de esta campaña y estas acciones que realizan. Y ayer hubo una en el terminal de Hierrateros, me pareció escuchar. Este tipo de actividades se repiten, digo, se replican en algunas otras zonas también. ¿Hay alguna periodicidad en la que se realizan estas actividades? Sí, se realizan a lo largo del año, pero se pone énfasis en el mes de julio que se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Ajá. El Ministerio de la Mujer realizó una feria de servicios con el gobierno regional y con el gobierno provincial de Tumbes. Hemos tenido ahí una gran acogida donde mucha población tomó conocimiento de los servicios que brinda el Ministerio de la Mujer. Pero también, por ejemplo, este viernes vamos a tener una jornada de capacitación con operadores de Tacna. Vamos Ujú. a ir de manera presencial a fortalecer sus capacidades en materia de trata de personas, violencia de género, el plan de reintegración que le hacía mención hace un momento. Y el día sábado va a haber una feria de servicios en la que también estará participando como colinda con Chile, personal de Chile. Ah, Hemos invitado también a operadores de Chile porque como estas organizaciones criminales lo que hacen es trasladar a las víctimas de un país a otro, es importante la coordinación y la articulación también con los países, sobre claro. todo limítrofes, ¿no? Y nosotros en ello, el Ministerio de la Mujer tiene una seria acción de coordinación con todos los países limítrofes, tal es así de que si aparece una víctima de trata, independientemente de la nacionalidad que sea, se coordina inmediatamente. Se Claro. coordina inmediatamente e inclusive existe un equipo de respuesta inmediata que el Ministerio del Interior lo lidera para algunas situaciones en las que de repente la respuesta no sea Ujú. oportuna. Directora, hemos mencionado que hay muchos casos de menores de edad, ¿no? Eso nos obliga, creo yo, a activar las alertas en los menores. ¿Hay alguna actividad que se relacione con colegios, digamos? El ministerio, digamos, coordina con el Ministerio de Educación o con algunos colegios para hacer algunas visitas, algunas charlas para prevenir este tipo de crimen que es la trata de personas. Sí, el personal de los centros de emergencia Mujer y Familia en su componente de prevención de manera coordinada y articulada va a los colegios, eso es a nivel nacional, y da información preventiva de todas las formas de violencia, entre ellas la trata de personas. Pero también se cuenta con una estrategia que se denomina modo niñez, en la cual se da una caja de herramientas dirigida no solamente a los padres de familia y a docentes, sino también a las niñas y a los niños y a los adolescentes, donde se les advierte sobre posibles situaciones de captación, el uso de las redes sociales con cuidado, también se les brinda información de los servicios y también se pone énfasis en la prevención de la desaparición de personas, Ujú. porque también la desaparición de personas está íntimamente vinculada al delito de trata de personas. Claro, si bien en los colegios se dan este tipo de acompañamientos, ¿no? Y consejos, la responsabilidad mayor, desde mi punto de vista, está en casa, ¿no? Hay que tener una constante comunicación. ¿Qué tanto es importante advertir o conversar sobre estos temas con los chicos en casa? Es sumamente importante porque podemos evitar que nuestras hijas, nuestros hijos sean víctimas de cualquier delito, de la trata de personas, de una desaparición, de una violación, sobre todo el uso de las redes sociales. El Internet obviamente es una herramienta poderosísima que nos abre el mundo, que nos brinda información importante, a la mano, inmediata, pero estas organizaciones criminales, los agresores, usan mal estas herramientas tecnológicas y la han usado para formas de captación. Se incrementó mucho en la pandemia, Ujú. donde todo era virtualidad, y ahí es donde crearon nuevas formas de captación. A través de estos juegos a los cuales acceden las niñas, los Claro, niños, empiezan a conversar, a chatear con perfiles que no sabemos si son niñas o niños, y lo más probable es que son personas adultas. Por claro. eso mamá y papá hablar del tema abiertamente, indicarles que están expuestos a mucho riesgo los niños y que tengan mucho cuidado y que confíen en ellos, que confíen en su mamá o en su papá o en una persona que les aprecia, que los quiere y no se queden callados si es que sucede cualquier tipo de acto de violencia contra ellos. Claro, y no solo quedarnos en el diálogo y en el consejo, hay que monitorear y hay que revisar
qué páginas y qué juegos están ingresando los menores, ¿no? Sí, sobre todo en el caso de niñas y niños, hay algunas herramientas de control de los padres, control parental, para saber con quiénes se están relacionando, ¿no? Sí, sí, es importante el cuidado en el hogar. Claro. Doctora, para terminar, si es que uno conoce de un caso de trata de personas o de una explotación sexual o laboral en alguna situación, ¿de qué manera yo puedo alertar? ¿Hay algún teléfono? ¿Solo tengo que acercarme a una comisaría? ¿Cuáles son los medios de comunicación que hay para hacer este tipo de denuncias? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con la línea 100, a la cual pueden llamar las personas que han sido afectadas por algún tipo de violencia para recibir orientación, pero también si uno advierte de alguna situación de violencia, también puede llamar a la línea 100. También tenemos la línea 1818 del Ministerio del Interior, que también brinda orientación y recibe las denuncias por cualquier tipo de acto de violencia, entre ellos la trata de personas, pero también podrían escribir al chat 100. Ujú. Y el Ministerio de la Mujer también cuenta con una app que es Yanap, que se descarga de manera gratuita y permite tener un círculo de confianza de 6 personas, que son mis contactos, y apretando un botón, cuando estoy en una situación de riesgo, le llega un mensaje inmediatamente a este círculo de confianza, mi círculo de confianza, y les permite saber mi ubicación. Esta app también me brinda información dónde están las Interesante. comisarías, dónde están los centros de emergencia mujer más cercanos a los cuales yo puedo acudir. ¿Y cuál es la siguiente acción después de la denuncia? ¿Acuden al lugar? Bueno, ahí es la labor de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Que tiene que Ajá. actuar obviamente inmediatamente, pero si es que acude la víctima a un centro de emergencia mujer y familia, Ujú. ahí se le brinda la orientación, se le hace el acompañamiento y se le brinda también la contención emocional. Bien, interesante conocer sobre estos temas que capaz no se hablan de la forma que se debería, ¿no? El tema es mucho más amplio, no solamente quedarnos en el acto ilegal, ¿no? Digamos que también hay un acompañamiento de familia, la alerta se puede dar desde casa, en los colegios también es un tema básico para tratar, bueno, esperemos que las cifras vayan bajando y que esta problemática finalmente ya no se registra en el país, ¿no? Porque golpea y golpea fuerte. Directora, queremos agradecer la entrevista. Muchísimas gracias, siempre al servicio de ustedes. Bien, que Gracias. tenga buen día. Muchas gracias. Bien, amigos, También. estuvo con nosotros la directora general contra la trata de personas, contra la violencia de género del Ministerio de la Mujer, Aísa Tejada. Hemos hablado largo y tendido sobre esta problemática de la explotación sexual y laboral que existe en el país. Hay que estar alertas y sobre todo con los menores de edad en casa, hay que conversar sobre estos temas y estar detrás de ellos. Hay que también cuidarlos en casa y hablar sobre estos temas en los colegios. Es importante materia de conversación. Vamos a una pausa y venimos con más.